En esta sesión continuaremos para hablar de las barreras culturales que se ponen en nuestro camino de alcanzar a los musulmanes con el Evangelio. De nuevo, quiero que recordemos, no son las barreras culturales las que alejan a los musulmanes de venir a la fe en Cristo, aunque es un problema. Lo que tenemos que añadir son las barreras que debemos de cruzar para poder presentar el Evangelio a los musulmanes y así poder ser claros con el Evangelio cuando llegamos a los musulmanes. Ah, Cuando escribí mi doctorado en disertación lo hice en un estudio de conversiones de musulmanes al cristianismo en la antigua Unión Soviética. Y muchas de esas personas con las que hablé con muchos musulmanes diferentes, les entrevisté sobre su experiencia de conversión, y uno de los temas comunes en la historia fueron las barreras culturales que encontraron tanto en el proceso de conversión y en los años posteriores. Recuerdo a un kazajo que me contó su historia y él dijo que no era muy religioso, mientras crecía su familia nunca fue a la mezquita y nunca leyó el Corán y muy rara vez oró. Así que él no era un hombre del todo religioso, pero cuando vino a Cristo, fue tomado por un misionero para empezar a ir a la iglesia bautista. Fue a la iglesia, dijo que las personas ahí eran amigables y les agradaba. Dijo, era lo más lejos que podía ir con ellos, porque había un tipo de pared entre nosotros. Él dijo, fue tan difícil siquiera el entender lo que era, pero algo era diferente entre nosotros. Y entonces eso lo hizo peor. Él dijo, al principio todo lo que aprendí fueron las palabras rusas para Dios. Él hablaba ruso, él aprendió las palabras rusas para Dios, las palabras rusas de la Biblia, todas las palabras que son usadas en una iglesia rusa. Dijo, y sonaban tan raras para mí porque sonaban ofensivas. Pero entonces conoció a otro creyente con otro trasfondo musulmán que le explicó que había otras terminologías, por ejemplo, y hablaremos de esto más tarde. Jesús en el Corán es Isa o Isa al-Masí, Jesús el Mesías. Dijo que en el momento en que escuchó ese término, para Jesús, dijo que inmediatamente le recordó cosas que escuchó a su abuelo decir, porque su abuelo a veces leía el Corán y leía sobre Jesús. O cuando hablaron de ello, él dijo que hablarían en la iglesia sobre la Biblia. Claro, sería la palabra en ruso, pero su amigo hablaría de la Biblia o el Nuevo Testamento y le llamaría el Injil, que es la palabra arábica para el Nuevo Testamento. Dijo que inmediatamente esa fue la palabra que reconoció al crecer y se sintió cómodo y era familiar para él. Pero dijo que sus amigos bautistas en la iglesia tenían sospechas de él cuando quería usar estas palabras. Dijo que le preguntaron, bueno, si sabes que no hay diferencia entre la palabra Jesús para Jesús en nuestro idioma, Isa al-Masí en tu idioma, ¿por qué tienes que usar el término musulmán? Él dijo, no podían entender que era algo muy dentro de mí y se sentía más familiar cuando usaba los términos que conocía. Dijo, nunca podríamos cruzar esa barrera. Y fue muy triste para él luego de un par de años de ir a esa iglesia, el tener que mudarse. De hecho, siguió siendo creyente, empezó a ir a una iglesia desde entonces y ahora es líder de multimedia. Pero dijo, las barreras culturales que le impedían integrarse a esa iglesia eran simplemente tan extrañas. Pero los cristianos aún no podían entender por qué esos eran problemas. Otro buen amigo mío vino a la fe en Cristo cuando tenía 18 años. Su padre apenas había muerto y realmente no tenía una fuerte influencia en su vida, así que conoció a algunos cristianos que lo guiaron a Cristo y cuando lo hicieron inmediatamente empezaron a jalarlo a la iglesia. Y él dijo que en cuanto sus tíos y otros familiares lo vieron empezar a ser parte de esta iglesia, se enfurecieron, no sabían lo que él creía, no les importaba lo que él creía. Todo lo que supieron es que empezó a actuar como cristiano, empezó a violar todas las normas culturales de su gente y empezó a hacer las cosas mal. Lo golpearon, intentaron de todo para que no se convirtiera, eventualmente lo sacaron de la casa cuando no se retractó y lo desheredaron. Y él me contaba esto fue 20 años después y dijo, pero hay tantas cosas que he aprendido desde entonces que desearía haber conocido cuando recién vine a Cristo. Dijo, hice tantas cosas que ofendieron a mis tíos y también a mis familiares, que no eran teológicas, eran culturales. Y dijo, sí, si hubiera sabido esto en ese entonces, tal vez podría haber hecho las cosas y vivido de forma diferente, tal vez podría simplemente haber hecho algo y así mis tíos y familiares habrían escuchado del Evangelio en vez de simplemente alejarme de su casa. No eran barreras teológicas, estas habrían venido después, pero la primera barrera con la que estaban lidiando era cultural. Y esa es la barrera con la que tenemos que ser cuidadosos de no levantar un bloqueo enfrente de los musulmanes que sea cultural y los aleje de venir a Cristo. Junto a las barreras culturales hay unas estrechamente relacionadas y esas son las barreras históricas.
Porque una parte de la cultura de la gente es la historia. Nuestra historia, las cosas que nuestros padres y lo que nuestros abuelos nos cuentan sobre quién es nuestra gente, nos ayuda a darle sentido y entender nuestra propia identidad. Porque nuestra historia es parte de quiénes somos. Y muchas veces en la historia de las relaciones entre musulmanes y cristianos hay rencor entre ambos, cosas que pasaron que crean barreras y que interfieren en el evangelismo. No hay barrera más grande, especialmente si va al Medio Oriente, no hay barrera más grande para ministrar entre cristianos y musulmanes que esa de las cruzadas cristianas. Ahora, si alguna vez ha leído alguna historia, está bien informado sobre las cruzadas cristianas y fue un periodo hace 250 años, donde oleada tras oleada de tropas cristianas vinieron de Europa e intentaron retomar el Medio Oriente musulmán. La primera oleada fue algo exitoso, pero el resto fueron fallo tras fallo, y hubo matanza y guerra sin parar en el Medio Oriente, mientras estas tropas cristianas venían e intentaban conquistar varias ciudades de los musulmanes. Si va al Medio Oriente hoy en día, los musulmanes siguen hablando de las cruzadas como si fuera su historia actual, y hablan como si sus abuelos hubiesen peleado en las cruzadas, aun cuando pasó hace cientos y cientos de años. Sienten odio de la forma en que las tropas cristianas vinieron y arrasaron con sus ciudades. De hecho, a veces ellos incluso se referirán a los extranjeros como me pregunto si son de las cruzadas. Es casi como si fuera parte de su vida actual, aunque es historia del pasado. Se sigue interponiendo en el camino siempre que intenta alcanzar a los musulmanes con el Evangelio porque es parte de su historia. Pero no tiene que ir al Medio Oriente para ver que es un claro ejemplo de que la mayoría de nosotros hemos leído de ello, pero casi donde sea que haya interacción entre cristianos y musulmanes, encontrará que han sucedido algunas cosas malas. Cuando fui a la antigua Unión Soviética y empecé a ministrar ahí, pensé, bueno, las cruzadas y ese tipo de problemas que hay en el Medio Oriente, nunca tendremos que preocuparnos de esto a dónde vamos porque estos no tuvieron cruzadas aquí, pero no sabía que incluso aquí había historias de rencor entre cristianos y musulmanes. Escuché a un tártaro hablarme sobre las historias que sus abuelos solían contarles sobre tártaros siendo aventados al río, un esposo, una esposa y su pequeño hijo, y siendo retenidos en un día de frío invierno, y lo vio y dijo, ¿te convertirías al cristianismo? Y él dijo, no. Primero ahogaron a un niño y preguntaron y él dijo no de nuevo. Entonces ahogaron al segundo niño y preguntaron de nuevo. Entonces ahogaron al tercer niño y eventualmente ahogarían a la familia completa uno por uno mientras el hombre veía a su familia ahogada en el río porque él no se convertiría. Ella dijo, la idea de la conversión cristiana me aterrorizó desde pequeña. Era como si un monstruo saldría debajo de la cama y me atraparía. Recuerdo hablar con un kazajo una vez que me contó las historias de cuando los supuestamente rusos cristianos invadieron su área. Dijo que cuando llegaron primero conquistaron y tomaron el control, pero entonces los musulmanes intentaron rebelarse en contra de esto y cuando lo hicieron, las tropas rusas llegaron, fueron lideradas por sacerdotes rusos cristianos que llevaron largas barras con cruces de metal en la punta, que fueron usadas para golpear a los musulmanes en su misión, y cuando no fue suficiente, los crucificaron en las paredes de la ciudad, fuera de su propia ciudad. Y dijo que hasta este día cuando los kazajos escuchan el término, cuando escuchan el término cruz, la manera en la que suena en su idioma la hace sonar como crucificar y recuerdan las historias de sus ancestros siendo crucificados por cristianos porque no se convertirían o someterían a las tropas cristianas. Este tipo de historias son grandes problemas cuando empezamos a interactuar con los musulmanes. Quiero que se detenga y piense sobre ello en su área. Donde vive ha habido algo de rencor y peleas en el pasado entre musulmanes y su gente. ¿Cómo podría esto influenciar la manera A en la que piensa sobre los musulmanes? Pero B, ¿cómo piensan ellos de usted? Porque este tipo de cosas nos persiguen desde la historia. No podemos cambiar la historia, pero estar conscientes, ser honestamente conscientes de que sí, hubo terribles errores hechos en el pasado. A veces eran musulmanes haciendo cosas horribles, pero también cuando los cristianos hicieron cosas horribles a los musulmanes. Dichas historias, la historia de eso, es una barrera. Y la única forma en la que saldremos de esto es ser honestos, es reconocer que está aquí e intentar superarlo. De hecho, si somos culturalmente conscientes, si somos conscientes de la historia de la gente y conscientes de nuestra propia interacción histórica con los musulmanes, puede hacerlo mucho más fácil cuando estemos hablando con un amigo musulmán y algo viene y podemos ser honestos y decir, ¿sabes? No estoy de acuerdo con la forma en la que actuaron mis ancestros. Sé que sucedieron cosas malas y me siento mal por ello. No puedo cambiarlo y no podría haberlo hecho. Pero
Por favor, no permitas que esto influya en nuestra relación, en vez de defender lo que nuestros ancestros puedan haber hecho o lo que pudo haber ocurrido en el pasado. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice esto: porque Él es nuestra paz. Está hablando de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. En Cristo, esa pared de hostilidad que se alza entre los pueblos, que había entre judíos y gentiles en la iglesia del primer siglo, puede ser derribada de entre nosotros y los musulmanes, pero parte de ello es ser consciente de las barreras culturales, ser consciente a veces de las barreras históricas. Cuando vivíamos en Almatý, Kazajistán, vivíamos en un tiempo cuando hubo un ataque terrorista importante. Hubo un ataque terrorista en los Estados Unidos y entonces hubo algunos problemas ahí y todos estaban muy nerviosos. Hubo muchos rumores flotando en el país sobre yihadistas queriendo cortar las cabezas de la gente y pagando para matar americanos. Simplemente fue un tiempo muy tenso por unos cuantos meses. Y durante este tiempo fui a una aldea a visitar a un viejo amigo mío, era un hombre mayor musulmán. Y en este punto habíamos estado hablando con él por varios meses. De hecho, le habíamos dado la película de Jesús y le habíamos mostrado este filme sobre la vida de Jesús y él ya la había visto. Sabe que es el Evangelio de Lucas puesto en una película, es posible que algunos ya la hayan visto. Fui a su casa ese día y nos sentamos a tomar el almuerzo. Nunca olvidaré esto. Y estábamos hablando de la tensión entre cristianos y musulmanes en el mundo y todos los rumores que estaban circulando. Y estábamos sentados y comiendo. Y él dijo: ¿quieres saber por qué tú y yo podemos sentarnos y comer en paz? Incluso siendo tú cristiano y yo musulmán. Dije: no, Aga significa mi hermano mayor. Dime, hermano mayor, ¿cómo es que tú y yo, tú musulmán y yo cristiano, podemos comer en paz? Nunca lo olvidaré. Me vio y dijo: porque, como tú, he llegado a creer que Jesús murió, resucitó y nos da vida eterna. Por tanto, hay paz entre nosotros. Y pensé: wow, él realmente entendió el Evangelio, lo entendió. En ese momento, tuvo completo sentido que la única paz que podíamos tener fue por el derramamiento de sangre de Jesús. Quiero revisar algunas de las cosas que he hablado de barreras culturales. Cuando se evangeliza a musulmanes, muchas personas se enfocan en la teología porque piensan que ahí es donde ponemos nuestro énfasis cuando estamos evangelizando. Y ciertamente la teología es una parte importante de ello y vamos a retomarlo después. La primera barrera que afrontamos es cultural. Muchas veces ni siquiera llegamos a los problemas teológicos porque la cultura nos obstaculiza al llegar. Y tenemos que reconocer las barreras culturales antes de que podamos llegar a las teológicas. Hablamos brevemente de algunas de estas diferentes barreras culturales, algo tan simple como comer cerdo. Sabe que si no puedo dejar de comer cerdo por el bien de alcanzar a los musulmanes con el Evangelio, ¿qué dice eso de mi corazón? Hemos hablado de la forma en la que oramos. ¿Hay algo más sagrado en la forma en que ponemos nuestras manos cuando oramos por otro? Recuerdo una vez que estuve en un pueblo, visité a un amigo mío, él ya había venido a Cristo. Nos sentábamos en su casa para comer el almuerzo, sentados en el suelo, y justo cuando íbamos a comer alguien tocó a la puerta. Su esposa fue a la puerta, y allí había una joven del vecindario que llegó. Y me la presentaron, nunca había visto a esta mujer, no sabía quién era ella, y se sentó y antes de que empezáramos a comer mi amigo me miró y me dijo: Agá, significa que se refería a mí con respeto, mi hermano mayor. ¿Orarías para que empecemos a comer? Y entonces alcé mi vista y mis manos al cielo y oré. Y cuando terminé, hice así y dije amín. Y tuvimos nuestro almuerzo. No pensé mucho en ello porque así es como yo había empezado a orar el tiempo que estuve allí. Entonces, 1 o 2 meses después, cuando regresé a visitar su casa, él dijo: ¿recuerdas a la joven que vino a mi casa cuando estuviste aquí la última vez? Dijo: acaba de ser salva. Dije: ¿en serio? Bueno, eso es genial. Cuéntame más de eso. Él y su esposa fueron testigos de ella por meses. Y le hablaron del Evangelio y se sentía muy atraída a esto. Pero siempre dijo: pero yo no puedo dejar a mi pueblo, no puedo dejar de ser uigur. No puedo dejar de ser quien soy en su tribu. Y él dijo: pero ese día que oraste, cuando oraste de una manera en que los musulmanes se sienten cómodos alzando la vista, y no cerrando los ojos sino viendo al cielo, levantando las manos, orando, y diciendo amín, como los musulmanes, en vez de decir amén como los cristianos decimos, y haciendo este movimiento con sus manos, dijo: después de que te fuiste, ella dijo: wow, este mensaje de Jesús realmente es para nuestro pueblo. Y él dijo: eso fue lo que ella necesitaba para ser salvada, una pequeña y simple barrera cultural
que alejaba a esta mujer del Evangelio, pero tenía que ver esto para ser creyente de Jesús sin abandonar su cultura, al menos en esta área, barreras culturales. Tenemos que reconocer este tipo de barreras culturales y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estas son bíblicas o son culturales? Si son bíblicas, claro que no hay necesidad de ponerlas a un lado, claro que no. Pero tantas cosas que alejan a los musulmanes de escuchar el Evangelio, que nos impiden llegar a ellos efectivamente, están basadas en nuestra cultura, no en teología bíblica. También hablamos de que cada comunidad tiene gente buena en sus alrededores que están tratando de abandonar su cultura y saldrán lo más rápido que puedan de su cultura y tratarán de unirse a la suya para unirse a una iglesia. Y eso está bien. Pero a través de esas personas no seremos capaces de llegar a su familia. No seremos capaces de llegar a sus familiares porque se cierran después de lo sucedido. Recuerdo a esta familia musulmana después de que uno de sus hijos se convirtió no solo religiosamente, sino también convertido culturalmente, se hizo cristiano culturalmente. Y el abuelo de la familia dijo, te robaste a un miembro de nuestra familia y no te llevarás a otro más. Verá, él se sentía, en cierto modo, lo robaste de nosotros. No se trató de fe, se trató de cultura. Y esas barreras culturales simplemente tenemos que ser cuidadosos de no levantarlas. Algunas barreras están arraigadas a la historia. No podemos hacer nada respecto a las cruzadas, no podemos hacer nada con el pasado cuando nuestros ancestros pelearon con musulmanes y hubo violencia entre ellos o algo por el estilo, pero siendo consciente de estas cosas y siendo honestos, siendo simplemente humanos, y admitiendo con la gente, ¿sabe? No estoy de acuerdo con esto, sé que sucedió en el pasado y estoy triste por dicha guerra y ni siquiera sé todos los detalles, pero no dejaré que eso se meta entre nosotros, simplemente reconociéndolo ayudará a derribar este tipo de barreras, siendo sensibles a ese tipo de barreras culturales e históricas. Es una de las formas de llegar a ser evangelistas más efectivos en el mundo musulmán. Pero una vez que cruzamos estas barreras, una vez que estamos dispuestos a levantarnos para encarnar el Evangelio, esto es traer el Evangelio a la carne, traerlo a la vida en su mundo, una vez que cruzamos estas barreras, ¿cuál es el mensaje que estamos trayendo a los musulmanes? Es tan importante que pensemos con precaución cuál es exactamente el mensaje que presentamos a los musulmanes. Déjeme ir a 2 de Corintios capítulo 4 y leer las palabras de Pablo, donde dijo, cuando dijo esto, él estaba él estaba hablando de los incrédulos, dijo, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Leeré de nuevo este verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verá, predicar no significa acercarse a la gente con un sentimiento de superioridad, de mi religión es mejor que tu religión, de mi libro es mejor que tu libro, de mi Salvador es mejor que tu profeta. Sí hay un momento cuando es apropiado hacer comparaciones entre Jesús y Mahoma, en que es apropiado comparar la Biblia con el Corán. Hablaremos de eso en una lección posterior, y hay tiempos donde es apropiado. Pero desde mi experiencia muchas veces en que eso pasa es mayormente dirigido por orgullo humano que realmente por un deseo de que la gente entienda las diferencias entre ambas religiones. Si es dirigido por orgullo, es dirigido por pecado. Por ejemplo, un predicador cristiano puede tener su propia idea privada sobre Mahoma y sobre el Corán. Pero esos pensamientos privados no son el Evangelio. Lo que pienso sobre Mahoma no es el Evangelio. No veo algún lugar en la Escritura donde alguien sea llamado a ser testigo contra alguien. Veo mucho en las Escrituras que dice que soy llamado para ser testigo de Jesús. Desafortunadamente muchas veces atestiguamos contra el pueblo y atestiguamos en particular contra Mahoma y contra cosas que no nos gustan. Hay muchas cosas en la vida de Mahoma que personalmente no me gustan. Hay cosas en el Corán que no me gustan, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio está dirigiendo a la gente a Jesús y dirigiéndolos a la Escritura, y no diciéndoles qué tan mala es la Escritura de ellos y qué tan malo es su profeta. Este hombre al que conozco, este joven musulmán, estábamos hablando un día, y no recuerdo cómo surgió el tema, pero estábamos hablando de
El hecho de que él y yo podíamos hablar abiertamente de nuestra religión juntos y él y yo estábamos teniendo gratas conversaciones y él estaba muy interesado en lo que creíamos porque nunca había conocido a un cristiano antes y estábamos teniendo gratas conversaciones de esto y dije, pero Honmi, sabes mucho de cristianos, has hablado con muchos cristianos porque él estuvo en Estados Unidos en esa época y él salía y conocía al menos una o dos decenas de cristianos con los que él salía a la escuela. Dije, ¿conoces a muchos cristianos? Quizá has hablado con ellos sobre este tipo de cosas y él dijo, ¿sabes? Realmente no puedo hablar con ellos como contigo. Dije, ¿en serio? Dime por qué no puedes. Estoy seguro de que les gustaría hablar contigo sobre lo que creen. Y él dijo, bueno, tal vez, pero sabes que ellos dicen tantas cosas horribles y odiosas acerca de Mahoma. Dijo, ellos hablan de Mahoma, que es un falso profeta, y dicen esto de él, y también aquello de él, y dijo, no se dan cuenta de cuán feo me lastima escucharlos decir este tipo de cosas. Y luego dijo, pero, ¿sabes? Tú no sueles decir esa clase de cosas. Dijo, sé que no crees que Mahoma es un profeta, pero no difamas de él ni dices cosas horribles de él. ¿Por qué es eso? Dije, bueno, lo que pienso sobre Mahoma realmente no es importante. Lo que pienso de Jesús es lo más importante. Y entonces, en esa misma conversación que fuimos capaces de continuar, un poco más tarde me preguntó, dime, ¿por qué crees que Jesús, por qué crees que tuvo que morir en la cruz? Y fui capaz de explicarle el Evangelio muy, muy claramente. ¿Por qué? Porque en esa conversación y en las previas no había blasfemado sobre Mahoma ni hablado mal de él. Fui cuidadoso en guardar algunas de mis creencias, impresiones y opiniones privadas sobre Mahoma para mí mismo, porque eso no era el Evangelio. Lo que quería era no ofenderle innecesariamente. A menudo le digo a la gente que insultar a Mahoma o al Corán e intentar evangelizar a los musulmanes es similar a llegar con alguien y decirle, tu madre es gorda y fea, pero tengo una bella cabra que me gustaría venderte. Simplemente no funciona bien. No van a escuchar sobre su bella cabra porque ahora ha ofendido cosas muy cercanas y queridas para ellos. Si su patrón de evangelización está basado en amistad genuina, y ese es uno de los puntos que he dicho en este curso, que deberíamos evangelizar a los musulmanes desde el contexto de amistad y relación genuinas. Si es una amistad genuina, ¿por qué ofendería intencionalmente a un amigo genuino? Quizá en un momento sea necesario decir algo duro, pero no voy a decir cosas para ofenderlo innecesariamente. Ahora, otra forma en la que podemos asegurarnos de predicar de Jesús y no a nosotros mismos es asegurarnos de que escuchemos cuidadosamente lo que los musulmanes quieren decir y no siempre estar hablando. A veces actuamos como si el evangelismo fuera simplemente decir cosas, pero hay más para evangelizar que el hablar, también está el lado de escuchar a la gente. Si usted lo nota, cuando Jesús conoció a la mujer en el pozo en el Evangelio de Juan, él escuchó cuidadosamente algunas de las cosas que ella dijo sobre lo que creía y lo que ella pensaba de quién él podía ser. O si ve al evangelista Felipe y la forma en que lidió con el etíope en Hechos capítulo 8, él pasó tiempo escuchando y haciéndole algunas preguntas antes de saltar justo a la presentación. Verá, los evangelistas cristianos realmente buenos, particularmente en el mundo musulmán, desarrollan habilidades como oyentes y no solo como hablantes. Por escuchar, más que siempre hablar, estamos mostrando a los musulmanes que los respetamos, y a lo que creen y a lo que le tienen cariño, y no es que estemos de acuerdo con ellos, pero los respetamos. No hablamos mal de cosas que son importantes para ellos, mostramos respeto. Y lo que he visto una y otra vez, de hecho en la búsqueda de la que he sido parte, una de las cosas que hemos visto una y otra vez, es que cuando muestra respeto, la gente a cambio le ofrece respeto de vuelta. Ellos no suelen ofrecer respeto sin razón, lo ofrecen cuando sienten que los respeta, que respetan su cultura. Entonces ellos ofrecerán respeto de vuelta y cuando recibe ese respeto de vuelta, como un evangelista cristiano, puede empezar a hablar de cosas que son realmente importantes y cercanas y preciadas en su corazón. Pero tiene que mostrar respeto. Mostrar respeto no significa que esté de acuerdo con el Corán. Mostrar respeto a Mahoma es no decir cosas terribles de él incluso cuando tengo mis propias opiniones. Es no estar de acuerdo con quién es Mahoma. Es ser respetuoso con el hecho de que es importante para mis amigos musulmanes. Cuando los escuchamos respetuosamente y tratamos con respeto lo que es importante para ellos, están culturalmente obligados a regresarnos ese respeto. No solo eso, sino cuando escuchamos cuidadosa y respetuosamente a nuestros amigos musulmanes, empezamos a comprender sus profundos pensamientos, miedos y preocupaciones. Entonces, cuando es nuestro turno de hablar,
seremos más sensibles a sus necesidades y seremos capaces de hacer el mensaje de Cristo más entendible y atractivo para ellos. Una de las maneras en las que evitamos actuar de forma superior es recordando que solo somos siervos de Cristo, que no somos mejores que ellos, sino que simplemente escuchamos el Evangelio antes que ellos. De hecho, a veces me gusta referirme a los musulmanes no como incrédulos, sino como todavía no creyentes. Porque lo sé por experiencia personal, por estudios hechos alrededor del mundo, y sé por solo creer en la Biblia, que cuando los musulmanes escuchen el Evangelio, muchos de ellos serán salvados. Y no es que sean incrédulos, es que aún no son creyentes. Tenemos que humillarnos y entrar a su mundo para que podamos hablar claramente el Evangelio con ellos, entendiendo que somos siervos para ellos y por el bien del Evangelio. Algunos escuchan esto y se preocupan y dicen, wow, wow, wow. Decir que somos siervos para ellos sería ir demasiado lejos, podríamos comprometer nuestra fe. Y es verdad, sería ir demasiado lejos. Hay tal cosa como el compromiso y ciertamente tenemos que evitar eso. Pero la mayoría no estamos en peligro de comprometernos con el Islam. La mayoría somos más capaces de comprometernos con cosas como el materialismo o con lo que se ponga en nuestro camino. En realidad no estoy argumentando por el compromiso, sino por lo opuesto, por tener una relación respetuosa con nuestros amigos musulmanes, para que cuando sea la oportunidad podamos realmente presentar el Evangelio claramente, de forma que ellos comprendan. Uno de mis amigos musulmanes es un musulmán erudito, que conocí cuando viví en Asia Central. Un día me llamó y me invitó a almorzar. Entonces fuimos a almorzar y conversamos. De hecho, una de las razones por las que nos hicimos amigos fue porque le caí bien porque era un cristiano muy serio. Y los otros americanos que había conocido eran cristianos de nombre, tomaban whisky y salían con mujeres y le fascinaba conocer a un erudito como él, pero era un cristiano que era muy devoto. Y así formamos una buena relación con buenas conversaciones. Bueno, ese día estábamos sentados y entramos en conversaciones realmente difíciles, como qué pensaba de Mahoma, qué pensaba realmente del Corán y cosas así. Fue una dura conversación. Finalmente, después de hora y media o 2 horas de estar hablando de esto, él me miró y me dijo, Jean, quiero que me digas, ¿qué piensas realmente de mí? ¿Crees que realmente iré al cielo? Lo miré y le dije, Emil, pienso de ti exactamente como tú piensas de mí. Pienso que eres un hombre sincero y devoto, quien cree realmente lo que cree, pero está sinceramente mal. Dije, y Mil, ambos estamos de acuerdo en muchas cosas. Coincidimos en muchas cosas de moralidad y de la importancia de la familia. Y coincidimos con muchas cosas de la santidad de Dios y mencioné muchas cosas en las que coincidimos. Dije, pero al final de toda la historia, estamos en desacuerdo con quién es Jesús. Únicamente lo ves como un profeta. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. No podemos estar ambos en lo correcto. No creo que seas malo, pero creo que estás mal. Y yo estoy siendo muy sincero, justo como lo eres conmigo. Y me miró y me dijo, no comprendo. Él no estaba de acuerdo. Pero también por el respeto que tuve en nuestra relación, y siempre mostré en mi relación con él, fui capaz de exponer de forma muy clara cuál es la diferencia de nuestras visiones, de lo que no estaba, de alguna forma, simplemente basado en diferencias culturales. Verá, realmente tenemos un mensaje muy importante para los musulmanes. El Islam y el cristianismo no son simplemente algún tipo de diferentes ramas del mismo árbol. Realmente hay una diferencia, pero no siempre podemos dar a entender cuál es la diferencia si ofendemos a los musulmanes innecesariamente con la forma en que actuamos o con lo que decimos. Tenemos algo muy importante que decirles. Necesitamos estar seguros de que entiendan de forma muy clara de qué trata el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es lo fundamental. El mensaje fundamental que ellos necesitan escuchar para creer y tener vida eterna. Hay unas citas que puede leer de esto en la Escritura. Una que me gusta está en 1 Corintios 15 y Pablo lo pone de esta manera. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O, de nuevo, Pablo en Romanos capítulo 10 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado. Quiero estar seguro de que el camino en el que me dirijo me lleve al lugar donde pueda compartir esas preciosas verdades de la muerte y la resurrección de Jesús con los musulmanes, sin ser detenidos por barreras culturales, sin ser detenidos por mi arrogancia por pensar que mi religión es mejor que la de ellos, sin ser detenidos por problemas históricos del pasado. Quiero ser capaz de llegar al Evangelio fundamental para que, ya sea que lo acepten o lo rechacen, estén aceptando o rechazando esto. No mi representación cultural de ello, no lo que podría ser si pensaran que se convirtieran a mi cultura. Quiero que sean capaces de aceptar o rechazar el simple Evangelio de Jesucristo que puede salvar sus almas. Hay muchas otras cosas de las que podría hablar, pero creo que se entiende mi punto. Tenemos que asegurarnos de no dejar que las barreras, ya sean culturales, históricas o incluso barreras de nuestras propias actitudes, se interpongan para llegar a ese lugar donde podemos compartir el Evangelio en su simplicidad y en su poder con los musulmanes. No convertimos a cualquier musulmán, nunca lo hicimos ni lo haremos, pero lo que los convierte es escuchar el Evangelio con claridad. Cuando lleguemos a ese lugar, habremos hecho lo que Jesús nos ha comisionado, y por tanto podemos descansar en la habilidad del Espíritu Santo para tomar estas palabras y hacerlas vivas en ellos.